dice el versículo 23, comprados fuisteis por precio. Esta es la definición de un esclavo. Un esclavo no tenía ninguna libertad de ir o venir, de decidir nada. Fue comprado por su amo y fue comprado por precio. En el caso de un creyente, fuimos comprados por un increíble, incomparable precio, que es la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso ahora somos esclavos de Él. Esa es la idea. Un esclavo era una persona que tenía un dueño. Eso significa ser esclavo. La parábola de los talentos, ustedes recuerdan un pasaje bien conocido. Aquí tenemos a un amo, un señor, con varios esclavos. A cada uno de ellos le fue asignado ciertos talentos para que los usaran, hicieran crecer esos talentos. Y el Señor a cada uno de ellos, a los que hicieron bien, les dice, el Señor le dijo, el versículo 21, Mateo 25, 21, su Señor le dijo, bien, buen, ¿qué dice ahí? Dice ahí, siervo. No es siervo, sí, en el sentido de que sirve, pero bien, buen esclavo eres. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero la idea es de un esclavo. Una persona que se debía a ese amo, a ese señor. Estos eran esclavos, no simplemente siervos. Y vamos a hablar de lo que era un siervo en un segundo. Cuando la palabra doulos no se traduce como debe traducirse, que es esclavo, esta palabra entonces pierde impacto, pierde claridad, pierde la riqueza de su significado en el idioma original del Nuevo Testamento. Miren, para mí, yo hace un tiempo que quiero predicar, o estoy pensando predicar acerca del concepto, pero para mí ese concepto, cuando realmente me impactó, fue radical. Más lo he compartido con algunos en consejería, en una relación así de conversación. Pero ser esclavo implica que cosas increíbles para la vida cristiana que deben realmente transformar la forma en que vivimos. Y vamos a hablar de eso en un instante. Entonces, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es esto. Estamos llamando a hombres y mujeres a someterse a Cristo como sus esclavos. Esta idea no es muy apetecible, por supuesto, para el hombre carnal, el hombre que no conoce a Dios, que vive, como dice Efesios 2, muerto en sus delitos y pecados. Esto no es algo atractivo. En ese entonces no lo fue, no lo es hoy y no lo será nunca jamás. Para la mente de una persona sin Dios, el concepto es ofensivo. ¿Cómo es que voy a venir a ser esclavo? Estaba hablando con una persona creyente no hace mucho, explicando el hecho de lo que significa ser cristiano. Eso ya unos meses atrás. Y estaba yo formulando en mi mente, en mi corazón, lo que yo entendía era ser cristiano. Y le estaba explicando a esta persona que un cristiano realmente puede ser definido, bíblicamente hablando, de acuerdo al Nuevo Testamento, como un esclavo de Jesucristo. Esta persona creyente me dijo, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre. ¿Por qué? Bueno, en su mente o en la mente de esta persona, y ella lo comunicó, vino a la imagen de esclavos negros durante la Guerra Civil en Estados Unidos y sabemos la historia, y para esta persona eso era repugnante. ¿Ok? No obstante, sea repugnante o no, eso es lo que el Nuevo Testamento nos dice. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Aunque sea ofensivo, aunque sea degradante en algunos casos, en la mente de las personas. Pero independientemente de cómo una persona responda al significado del Evangelio y lo que significa realmente ser cristiano, si no entendemos esta realidad, estamos diluyendo el significado y el fundamento teológico de nuestra relación con Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La palabra doulos, si somos doulos del Señor, significa que somos esclavos del Señor, nada más ni nada menos. Así que no es tan
tanto acepta a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo Jesús y todo se convierte en algo bonito. Ven a Cristo y Él te sana. Ven a Cristo, Dios, Él te da prosperidad. Ven a Cristo. Esa es una idea que no está en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver un poquito más de eso. Totalmente contrario a lo que significa el Evangelio y significa ser cristiano. Así que no nos turbemos cuando la gente no viene en masa a recibir a Cristo. En una iglesia donde se predica el Evangelio del Señor Jesucristo tal como debe ser, no va a haber masas de conversiones, ni multitudes de personas que levantan sus manos. Porque en un contexto de este tipo se va a presentar un evangelio que describe y explica lo que significa seguir a Cristo. Ahora, pensemos unos minutos en el mundo greco-romano en el cual Pablo está escribiendo estas epístolas, o el Señor Jesucristo describe lo que significa seguirle a Él y todos los demás que escribieron en el Nuevo Testamento usando esta palabra de esclavo. Les dije, le mencioné hace un ratito, si hablamos de esto en un contexto donde hay muchos descendientes de esclavos, en una congregación de color, usted pensará, bueno, eso, Henry, eso sí que está pesado. Pregunta, ¿qué piensan ustedes fue la reacción de aquellos que escucharon el Evangelio en ese primer siglo? Cuando tenemos por lo menos 12 millones de esclavos viviendo en el imperio, donde existía un sistema de esclavitud obvio. No había otro posible significado de la palabra doulos que ser esclavo y pertenecer a un dueño. ¿Fue difícil predicar ese mensaje o no? ¿Piensan ustedes? Totalmente difícil, totalmente repugnante a la mente del hombre en general. Y estaban rodeados de esclavos y todos conocían lo que significa ser esclavo. Y recordemos que para los griegos y los romanos también, ser libre dentro de esta sociedad era el privilegio más grande. Ser un hombre libre. La dignidad personal acompañaba a una persona libre. Ser un esclavo era lo peor. Ser un esclavo era lo más bajo. Ser un esclavo era llegar al sótano del orden social. En ese mundo del Nuevo Testamento, un esclavo no tenía derechos. No podía poseer nada. Un esclavo no tenía recursos legales. No podía siquiera servir en el servicio militar. No era dueño de nada. No era ciudadano. No podía hacer lo que le parecía. Imagínense predicar el Evangelio en este contexto. Ningún dueño le iba a decir al esclavo, mira, estimado esclavo, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué metas tienes para tu persona, para tu vida, objetivos personales? ¿Qué es lo que tú quisieras lograr? ¿Qué sueños tienes que tu dueño pudiera hacer realidad? Yo, tu dueño, pudiera hacer realidad. ¿Ustedes piensan que esa sería la forma de dirigirse a un esclavo? No, absurdo. Nada de eso, era totalmente... Un esclavo vivía para obedecer y hacer lo que su dueño o amo decidiera y nada más. Se acabó. Es todo. No había ninguna otra posibilidad. Un hombre libre tenía desdén por aquellos que eran esclavos. Y un esclavo, por supuesto, ya mencioné, añoraba ser, ¿qué? Libre. Como dije, dependía de su amo. Algo interesante, creo que es interesante notar o hacer notar que en el mundo griego, en el mundo en donde el apóstol Pablo se desenvolvía y predicaba, ¿se acuerdan que hablaban griego koiné? La lengua franca era, la lengua del pueblo era el griego común, koiné. Y por supuesto para los griegos eran personas muy religiosas, ¿se acuerdan? Tenemos la descripción ahí en Atenas, donde el apóstol Pablo en el capítulo 17 de Hechos va a predicar. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ¿qué? De ídolos. Estos tipos tenían ídolos y dioses para todo. Muy religiosos. Entonces Pablo, poniéndose de pie en el versículo 22 del capítulo 17 de Hechos,
en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Percibo, dice. Se caía de maduro. Sois muy religiosos. Muy religiosos. ¿Por qué? Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta descripción: al Dios no conocido o al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, yo os anuncio ahora. Y comienza a hablarle del Dios vivo. Bueno, es obvio que eran muy religiosos, pero saben que en ningún momento, ni en la literatura religiosa de esos días, en griego, se encuentra la palabra doulos, esclavo, como una de las posibles relaciones que un hombre tenía con sus dioses. Tenía la palabra philos. ¿Qué quiere decir philos? ¿De Filadelfia? ¿Qué quiere decir amigo? ¿No es cierto? La ciudad de la amistad, aquí en Estados Unidos, es Filadelfia. Ni tan amiga que es, pero así le llaman. Filadelfia. Philos. ¿Por qué no usaban la palabra doulos? Porque para los griegos usar la palabra esclavo era totalmente repugnante. ¿Cómo es que vamos a llamar esclavo a una persona que se relaciona con un dios? Lo más cercano que un griego podía llegar a Dios es ser amigo de un dios. Así que en el cristianismo, predicar el evangelio y llamar a los hombres a hacerse esclavos del Señor Jesucristo era un mensaje contrario a lo que la sociedad pensaba y el contexto en el cual este mensaje era predicado. Desde el punto de vista humano era inapetecible, no podía ser tolerado. Así que no pensemos que hoy es diferente. Si vamos a y prediqué en varios lugares donde hay congregaciones de color. Prediqué en congregaciones de color en Costa Rica, prediqué en Santo Domingo, donde la mayoría son de color. Y yo no tendría ningún problema de predicar esto a ese grupo de hermanos que están removidos de la esclavitud ya por 2 o 3 siglos. Pero en el contexto que estamos hablando del Nuevo Testamento, estaban ahí, estaban en la congregación. Entonces, ningún hombre se va a poner en fila para identificarse como esclavo cuando se presenta el Evangelio. No van a decir: sí, yo quiero ser esclavo, cuando culturalmente eso era repugnante. ¿Me explico? Ven la imposibilidad de darle otro significado y lo difícil que era predicar este Evangelio del Señor Jesucristo. Pero es justamente lo que el Evangelio nos llama a hacer, llamar a la gente a ser esclavos del Señor Jesucristo. ¿Qué es la diferencia, ahora sí, entre un esclavo y un siervo? Bueno, un siervo trabajaba en una casa como empleado y se le pagaba por su servicio, era el equivalente a un jornalero. Si quería, él podía renunciar, podía abandonar a su dueño e irse para otro lado y buscar otro empleo en alguna otra casa. Un esclavo, en contraste, no tenía ninguna libertad de hacer nada de esto. Pertenecía a su amo y vivía para servirle, no podía dejar su servicio ni irse a ningún lado. De vez en cuando, uno que otro lo hacía. Y por supuesto, las consecuencias eran totalmente severas. Sufrían un castigo increíble. Lo menos que se le hacía a un esclavo que se escapaba era latigarlo al extremo hasta que quedaba medio como un escarmiento para aquellos que todavía quedaban en la casa. Y en algunos casos, algunos de ellos eran crucificados en la vía pública, así como el Señor lo fue, para también que el resto de ellos se escarmentaran, que no se les ocurriera la idea de irse, porque esto les puede suceder. Tenemos un relato en el Nuevo Testamento de un esclavo que se escapó, Onésimo. Y el dueño de este esclavo era ¿quién? Filemón. Y por supuesto, ahora Pablo se dirige a Filemón como un hermano en Cristo, y Onésimo, quien se había escapado, se entrega al Señor, se convierte al Señor Jesucristo. Entonces Pablo comienza a exhortar a Filemón a que recibiera a su esclavo fugitivus, que era una palabra que se le ponía en la frente de aquellos que se escapan, F-U-G, fugitivus, era reducido el nombre, no iban a poner toda la palabra, pero a un fugitivo se le ponía eso y era
latigado o crucificado con esa marca en la frente, para que todo el mundo